Hola, ¿cómo estás? Soy Chavenato. A continuación escucharás la segunda parte de la conversación con Carlos Castaneda, explorador de lo desconocido. En una conversación que mantuve con Octavio Paz hace algunos días, hablamos del gran problema entre la América Latina y los Estados Unidos, que es cultural. No llegamos a entendernos y sin embargo formamos parte del mismo continente. Don Juan me dijo una vez una idea muy extraña de mí. Me dijo que con lo que yo tenía que lidiar era algo que él llamaba Torquemada. Lo que había en mi interior no era tanto el artista europeo, el pensador, sino el inquisidor. Y eso es lo que él llamaba el aporte de Europa. Y las versiones totalitarias no son traídas de los cabellos, no son visiones extranjeras. Somos nosotros mismos los inquisidores, el espíritu del inquisidor que lleva dentro de sí la coerción, el imponerse al otro de una manera total. Don Juan decía que su filosofía era el producto de la coerción de 500 años de índices y de archivos, así como la coerción del pensamiento. Lo más tremendo de Torquemada era que éste se creía puro y mataba en nombre de Dios, en nombre de una ideología superior, indiscutible. El Nahual decía que con esa clase de hombres no había manera de luchar. Eso era imposible. Solo el guerrero puede sustraerse a la influencia de Torquemada, el que todos nosotros cargamos encima. Eso significa liberarse de uno mismo. En nuestro continente se pretende reemplazar una religión del libro, la católica, por otra ideología derivada de la Biblia. Como todo latino, como tú muy bien conoces cómo somos, cuando conocí a Don Juan, estaba imbuido de ideas sobre la reforma y la injusticia social. En realidad creía que podía ser útil política o ideológicamente desde un punto de vista clásico. El rebelde que tira bombas y que quiere la revolución. Don Juan acabó con toda esa filiación mía. Me dijo: «Mira, si hay alguien entre los dos que deba quejarse, soy yo. Soy yaqui, indio». Creía que él tendría que quejarse y no yo. Al final los yaquis no me interesaban en tanto que tales, porque interesarme por ellos significaría dejar de lado una idea más importante, la salvación del individuo. Yo como individuo, no como elemento cultural, entendí las enseñanzas de Don Juan de la mejor manera posible, en mi propio interés. Dejé de lado todo lo que significa una posición social. Es una de las críticas que me hicieron la noche de la conferencia de prensa. Consideraban que Don Juan no era un chamán, en el sentido que no tenía ninguna función social. Te referiste varias veces al hecho de que eras el puente entre la civilización occidental y el mundo de Don Juan. ¿Podrías explicarme más esta noción de ser puente entre estos dos mundos? Sería imposible para el lector el ir y hablar con Don Juan. Una de las críticas que se me ha hecho es que no presento las fuentes de mi información. Si lo que he narrado es verídico y debe ser tomado en serio, estoy obligado a presentar las fuentes, llevar a la gente para que conozcan a Don Juan, que hable de sus vivencias, que diga lo que piensa y lo que es. Don Juan nunca pudo hacer eso, ya que no tenía ningún interés en hacerlo. Además, hay norteamericanos que se encontraron con Don Juan. ¿Cómo podían haberse encontrado conmigo? Si yo fuera él, no tendría ningún interés en revelar a nadie lo que estoy haciendo. Sería absurdo, sería tremendamente superfluo acercarse a mí, como si estuviera impregnado del aura de Don Juan. Si fuera como él, no habría modo de que yo dijera nada a nadie. Don Juan me usó a mí como un vehículo al expresar ciertos principios que regían su vida. Tuve la suficiente energía para emprender la tarea de conceptualizar, de explicar lo que Don Juan hacía en su ciclo mágico. ¿Cómo explicaría Don Juan al mundo la idea de que era uno de los personajes de un mito? Creo que sería imposible, y de ahí que nadie se acercara a él.
Cuando buscaban al Don Juan de mis libros, por supuesto que nunca era el indio que estaba frente a ellos. Si alguien se encontrara con Don Juan como culminación de una verdadera búsqueda, el nahual lo aprisionaría instantáneamente y esa persona estará fuera del mundo. La compulsión del guerrero que está envuelto en este ciclo mítico es la de llevar a la libertad a cualquiera que se acerque a él. Don Juan me dio la tarea de explicar su universo, no porque eso me atañe, ni que se me den ganancias, y de ningún modo que me implique. Es algo como un mandato que viene de afuera. Si me dejan a mí por mi cuenta, sería imposible encontrarme que yo les hablara. ¿Para qué? Pero el nahual, desgraciada o afortunadamente, me dio la tarea de escribir los libros y de presentarlos en el mundo. Nunca tuvo que lidiar con ese fenómeno y no había modo de validar en los términos del hombre occidental su propia existencia. No porque éste se esconda y que haya abismos que nos separan. Con respecto a la pregunta original, ¿cómo me siento como puente? Don Juan me escogió a mí como un vínculo entre lo hermético que representa a él y la cualidad amorfa que somos nosotros, los occidentales. Él está precisamente encerrado y nosotros estamos abiertos al punto de que no vemos nada. A mí me interesa el aspecto aleatorio, el azar de los encuentros más importantes que uno puede hacer en la vida. Me has dicho que Don Juan te ha escogido, que tú no lo escogiste, sino que llegaste hacia él. ¿Cuál es la explicación? Para Don Juan es la cuestión del intento, que rige al destino del hombre, pero el intento no es la intención humana. Para él es una fuerza principal que nos mueve, nos aprisiona. El intento es, digamos, la versión de lo que nosotros conoceríamos como Dios. El intento no es lo que Don Juan llamaría el nahual, lo inexplicable, lo que no se puede transcribir, aquello que no tiene forma. Es el todo, mientras el tonal es el orden. Es como una isla de orden, de propósitos, de serialidades, de ecuaciones, de ciclos, de pensamientos. Todo lo que es conocido por nosotros en nuestro papel de seres relacionantes. El intento es una fuerza que forma parte del nahual, que se puede describir y se puede sentir, y lo que rige ese ciclo es cuestión del intento como fuerza que Don Juan encontró, con lo que yo me crucé en su camino. Lo más admirable de tus libros es el gran sentido del humor, es decir, que no caes en lo serio ni en lo solemne. Ahora que te conozco, lo comprendo, porque tienes una personalidad alegre, una visión jocosa de la vida que es verdaderamente benéfica. Esa era la insistencia total de Don Juan. Me curó de la cara larga y del culo de plomo, de la pesadez extraordinaria. Yo era un hombre de gran seriedad y de tremenda pena. Tenía la nostalgia de sentirme triste, la pena de mí mismo, que me perseguía día y noche. Don Juan me curó y eso fue una catarsis. ¿Te señalo una contradicción? ¿Cómo siendo tu filosofía de vida verdaderamente jocosa, se concilia con un gusto por una poesía tan melancólica y tan trágica como la de César Vallejo? Como distracción, yo les leía poemas de Vallejo a Don Juan y a otras personas que no sabían nada de libros. Pasaba horas enteras hablando con ellos. A Don Juan le gustaba escoger una sola estrofa de cada poema, nunca más de una. Decía que esa estrofa sintetizaba toda la visión del poeta. Más allá de una estrofa, eran quejas y llantos. Para mostrarme la veracidad de sus aseveraciones, Don Juan me hacía leer estos poemas y me decía: «Mira, vuelve a leer esta parte. Eso es lo único que vale en este poema. Más allá, eso es absurdo. El poeta debía haber acortado su poema y dejarlo en 4 o 5 líneas». A mí me gustaba leer poemas muy cerebrales, afrancesados, que a Don Juan no le gustaban por ser frívolos, eran vermosidades, idioteces. Para mí, Vallejo representaba lo extremo,
lo más opuesto a la posición de don Juan. La otra estrofa es una aberración, un esperpento, decía. Voy a darte mi opinión personal sobre la obra de Vallejo. Ya no corresponde a la sensibilidad de nuestra época. Lo veo muy cristiano, muy doliente, que asumió los 5 siglos de sufrimientos de los peruanos. A mí no me gusta César Vallejo, lo siento tremendamente pueril. Me molesta sobremanera la idea de la queja y del llanto personal. Cuando leo a Vallejo en su totalidad, me dan náuseas, es demasiado triste. Para don Juan, la idea de la concepción de un ser humano es importante. Debe haber sido hecho por sus padres con una sensualidad extraordinaria, para darle al hijo todas las opciones posibles. Don Juan creía que era una monstruosidad concebir niños en el hastío, en el aburrimiento, tenerlos después de años de casados, de haber adquirido ese amor filial que no tiene nada que ver con la pasión, pero sí con la civilización. Planear al niño después de años de casado, para don Juan era una monstruosidad, sin nombre, tan espantosa como la de tener animales castrados en casa. Me dijo una vez que los animales se vengan de uno como seres irracionales, le comen a uno la energía directamente, se relacionan con uno como seres energéticos y no como objetos. Una vez encontré a un gorrioncito que había caído de su nido. Una rata le había comido un ala. Entonces agarré al gorrión y traté de cauterizarle la herida para que no se desangrara. Le dije a don Juan que lo iba a tener en mi casa, que andaba saltando con 2 patas sin poder volar. Don Juan me dijo: si lo tienes como monstruo, como esclavo orgánico y que depende de ti para todo, es mejor dejarlo que se junte con el nahual, con el infinito. Don Juan decía que la gran tragedia de nuestro tiempo era la influencia de seres creados en el hastío, y por eso eran seres miserables, que no podían moverse por sí mismos, que dependían de todo el mundo, que eran cargosos, pesados, débiles, lloran y se quejan como César Vallejo. Entonces, la inteligencia, la melancolía, para mí son una aberración, una cosa espantosa. Parece que Vallejo era el 15º hijo de un matrimonio. ¡Uf! Le tocó vivir una época muy difícil, tú sabes, todo lo que se cuenta sobre los prejuicios en Perú a comienzos del siglo XX, contra lo indio, lo mestizo, lo cholo, y esos prejuicios continúan. El hecho de que un poeta famoso se queje de ser tratado de guaco es significativo. Ese es el mérito de César Vallejo. Con don Juan llegamos a la conclusión de que en realidad le pasaron cosas tremendas. Don Juan usó el vehículo de César Vallejo como un elemento didáctico para mí. En lo que me atañe a mí, la idea de lo mal que me tratan, yo estoy viviendo de nuevo esa situación y estoy envuelto en otra vida vallejiana. He logrado escapar a los prejuicios que son tremendos en el lado del mundo en el que yo vivo. Creo que ese es el problema de ser diferente. Toda aquella persona sensitiva como Vallejo el poeta, y en tu caso, con esa sensibilidad a flor de piel y teniendo conciencia de tu diferencia, siempre tendrás problemas en cualquier país en que vivas. A menos que uno se comporte como guerrero. El vehículo didáctico de Vallejo para mí tuvo una importancia sin igual. Don Juan usó la vida de Vallejo y sus poemas como un ejemplo de lo que uno no debe hacer. He visto que no quieres revelar detalles sobre tu persona. Evitas que se publique tu fotografía. Oí a menudo este comentario en Europa. ¿Qué pasa con Carlos Castaneda? ¿Está o no está a la altura de lo que le pide la gente? ¿De qué manera alguien que fue iniciado a los secretos de una antigua gnosis puede aportar a nuestra época crítica? Bueno, el único modo, necesito encontrar una palabra adecuada, convincente, para que yo pueda persuadirte a ti.
Utilizando otra vez su ideología, Don Juan insistió en que el hombre más efectivo es el pirata. Este no pide, sino agarra lo que puede. El pirata es un solitario que se siente de lo mejor en medio de su soledad, que no grita, no se queja ni llora, porque está dado a su piratería, y esto le da una razón de ser. Como estamos tan lejos de donde venimos, llegamos a donde hemos llegado. Mi presunción creo que es correcta, es que tú y yo somos dos piratas, de modo que para que yo pueda convencer a otro pirata como yo, para que pueda persuadirlo, tendría que producir un resultado palpable. Como un hecho mágico, tendría que, en los términos de Don Juan, detener el mundo. Él consideró que todo es un juego de percepciones y por lo tanto es una cosa mutable. Hemos creado como seres organizados un sistema de percepción que está constituido por unidades perceptivas. Cambiar el tenor de esas unidades de percepción es detener el mundo. Si pudiera, por ejemplo, hacer en este momento un milagro del intento, entonces podría persuadirte. Si se tiene un átomo de sabiduría y se es consciente de lo que sucede en el mundo, me parece que la sabiduría tendría que ser empleada para aportar con un grano de arena a que esto no termine mal. Creo que el pirata tiene necesidad de utilizar todos los elementos cognoscitivos para evitar lo peor. De acuerdo, estoy terriblemente de acuerdo. La razón por la cual te dije que mi vida era monolítica y que trataba de ser un hombre impecable, solo a través de la impecabilidad podría llegar a persuadirte a ti o a otra persona que sea como tú. Si no pudiera realizar esa revaluación de energías, me sería imposible aplicar las enseñanzas de Don Juan. Sería una tremenda pérdida de tiempo, porque no podría llegar a esa síntesis final. Lo que tú dices es imperativo, que uno aporte con un grano de arena, y yo estoy contigo en un 100%. Quisiera aportar eso. El único modo de lograrlo para mí es mantenerme dentro de los cánones de las enseñanzas de Don Juan. Me gustó mucho. Creo que está en la traducción francesa de Una realidad aparte. La anécdota, cuando haces la diferencia entre el yaqui que se ha entregado completamente al alcohol, que víctima de los acontecimientos quiere poseer objetos materiales, una moto, y la diferencia con el yaqui como Don Juan, que ha conservado su yo interior y que ha sabido revelar ese diamante de sabiduría que existía en él, me parece que en esa situación ya hay el germen de un proyecto ético. Precisamente, lo que le da valor pragmático a la conducta de Don Juan es que lo hace desde un punto de vista de una ética de guerrero que trasciende totalmente la moral cristiana. No hay interrupción en su concepto ético. Lo extiende de una manera total para cubrir todo. Entre nosotros, el mundo está fraccionado. Tenemos una ética que se refiere a la política, a la jurisprudencia, un fraccionamiento extraordinario. No hay una ética constante que trascienda el fraccionamiento. La conducta de Don Juan era la del guerrero, lo que significa una constancia total. Su interés era guiar. No tenía, por ejemplo, interés en hacer amigos. Siempre dije que no tuvo ningún interés en hacer un esclavo por sumisión. ¿Cómo un hombre o un personaje como Carlos Castaneda, que nació en un lugar recóndito de la Sierra Norte del Perú? Castaneda lanzó una carcajada como si le gustara mi insistencia para que él reconozca públicamente que era peruano. Ha podido llegar a lo que ha llegado. En verdad es imposible de explicar. Todo lo nuestro me parece cuestión de suerte. No es posible creer que nosotros, los que venimos de lo que llaman el tercer mundo, podamos confiar solo en el trabajo, en el talento. Si no tenemos suerte, no somos nadie. La suerte juega el papel final y es el intento. En mi caso, es un intento desconocido que viene de fuera, que no tiene explicación. No sé cómo podrás explicarlo tú, personalmente, lo que pasó en tu vida. Yo lo interpreto como la suerte, como algo etéreo,
como si me hubiera sonreído la dama. ¿Es como tener una buena estrella? Ese es el modo más adecuado. Una vez que llega uno a la meta, es esencial la impecabilidad que crea un vínculo con la buena estrella. Ya no es una cosa arbitraria del azar, una cosa precipitada. Es tener el soplo necesario. Uno puede nacer con una buena estrella, pero sin el impulso vital, entonces uno termina practicando una filosofía mundana, snob, o acaba como jugador de póker, con mucha suerte, haciendo fortuna en el baccarat, en la ruleta. Hay mucha gente que está pendiente de lo que tú digas, de lo que escribas. ¿Qué podrías decir sobre el uso de la droga? Don Juan me dijo, si uno pudiese verse a sí mismo de una manera brutal, sin pasiones, sin misericordia, si uno llegara a comprender antes que nada esa idea de la concepción, si uno fue concebido en el aburrimiento, es inevitable el uso de las drogas, de las supercherías, de los apoyos fáciles, como las sustancias químicas, el psicoanálisis. De acuerdo a Don Juan, el hombre moderno es el resultado de lo que él llama las cogidas aburridas. El individuo que es producto de un coito hastiado nace desesperado, sin matriz, sin dirección. Si esa persona pudiera tener una adicción brutal de sí mismo, llegaría, según Don Juan, a ser avaro de su energía y a guardarlo para liberarse de las tremendas necesidades como son los cigarrillos, el alcohol. Debe ser que esa dependencia obedece simplemente a un descontento general. El uso de las drogas es simplemente una expresión. Don Juan creía que era un reflejo de la manera como fuimos concebidos. En la civilización postindustrializada, el padre ya no cumple su rol. En realidad, el padre es la tele. El padre no es más el educador de sus hijos. Para mí, la imagen ideal del padre sería la del maestro. Una de las cosas más terribles que me pasaron en mis relaciones con Don Juan es lo que me hizo comprender sobre lo niño que somos nosotros, los varones. Si les ves con los ojos del brujo Jackie, vas a notar que estamos envueltos en una serie de juegos y que las mujeres son mucho más fuertes. Parece como si fueran de otra especie. En cambio, nosotros solo somos niños. Eso es un producto de nuestra época. Ahora en los Estados Unidos se nota más que en ningún otro sitio. Ves a un caballero de 60 años que se siente chiquillo y que arrastra a todos, hasta las mujeres, en la búsqueda de la niñez de la inmadurez. Pero no es la juventud lo que buscan. No quieren ser jóvenes, quieren ser niños. En Europa, en Francia, he oído decir a las mismas mujeres frente a la crisis de la sociedad y al pretendido fracaso del poder masculino: la culpa es de los hombres, son ellos los que han provocado las guerras. Uno de los soportes de la ideología de Don Juan es la idea de que las mujeres son básicamente superiores. Y no hay discusión. Como chauvinista macho que viene de Sudamérica, me costó un huevo el aceptar esta posición. Ahora no tengo ningún inconveniente en aceptarla en toda su profundidad. Sería una revolución si las mujeres no tuvieran que depender de unidades conjuntivas robadas a la masculinidad del hombre. Ellas no tienen necesidad de mostrarse como machonas. ¿Es ese el riesgo de la imitación del poder masculino? ¿Por qué tendrían que imitar al hombre si este para ellas es el usurpador? ¿Verlas vestidas de machonas, de lesbianas con bigotes? ¡No jodas! Eso es demasiado traído de los cabellos. ¿Y cómo ves Europa, desde aquí, desde América? La veo muy viejita, terriblemente carcomida, intelectualmente hundida. A mí me gustan los Estados Unidos porque te digo, allá no hay fronteras. Son unos salvajes, hijos de su chingada madre como dicen ellos, pero tienen la juventud y la iniciativa. En cambio, Europa, envuelta en luchas tremendas de decadencia, representa lo que Don Juan llamaba Torquemada.